Hola. Hoy exploramos un material fuente un poco distinto. Fragmentos seleccionados del Boletín Oficial del Perú, con fecha 9 de noviembre de 2025. Así es, nos adentramos en el diario oficial, el lugar donde se publican desde leyes hasta, como veremos hoy, una gran cantidad de avisos legales y administrativos. Es una ventana fascinante a la actividad diaria, ¿no? Afecta a empresas, ciudadanos, al propio Estado. La idea es justamente extraer las claves más relevantes, lo más interesante de estos documentos. Es como tener una mirada directa al pulso legal y económico del país en un día concreto. Empecemos a desentrañar esto. A ver, arrancamos con un tema que siempre capta la atención: las subastas públicas. Hay varias en esta edición, y algunas parecen, bastante significativas. Sin duda son avisos importantes. Por un lado, claro, pueden ser oportunidades de inversión, pero por otro, son reflejo de situaciones económicas, digamos, complejas. Claro. Empresas en liquidación que venden sus activos, o el Estado embargando y rematando bienes para cobrar deudas, sobre todo fiscales, muestran una cara de la economía que no siempre es visible. Por ejemplo, está la Copax Credicoop Arequipa. Está en liquidación. Subasta 13 inmuebles en Arequipa, terrenos locales. La fecha es el 26 de noviembre. Dan detalles de contacto, parece un proceso bastante formal. Y también la Caja Rural Luren, la CRCL, también liquidándose. Subastan 11 inmuebles, están en Ica, Chincha, Pisco, incluso uno en Lima. Pero fíjate, no solo son inmuebles, también subastan créditos a cargo de deudores. Ah, qué interesante. O sea, el derecho a cobrar esas deudas. Exacto, el derecho a cobrar deudas de terceros. Eso es. Bueno, es particular. Esta subasta es el 28 de noviembre. Incluso mencionan bienes que vienen del patrimonio de otra entidad liquidada antes, el Banco Nuevo Mundo. Y la presencia de la SUNATE, la autoridad tributaria, es muy notable aquí. Múltiples avisos de remates de bienes embargados en Piura, todos para el 13 de noviembre. La lista es extensa. ¿Qué nos dice esta fuerte actividad de SUNAT justo en Piura? Bueno, indica una acción decidida del Estado para recuperar deudas tributarias en esa región específica. Lo llamativo es la diversidad de los bienes embargados, ¿no? Sí. Vemos desde terrenos agrícolas, como uno de casi 2,5 hectáreas de Agrícola Chilca S.A., hasta propiedades urbanas en zonas como Castilla, pertenecientes a particulares como Rodas, Mendivil, Elías, Rodolfo. Y no solo eso, también locales comerciales. Hay varias tiendas de Pérez y Castro Ingenieros S.C., civil de RLL, en la zona industrial de Piura, que van a remate. E incluso un lote de bienes muebles de una tienda llamada La Casita del Regalo EIRL. Vaya. Adornos, lámparas, mochilas, suene una liquidación total pero forzada. Exactamente. Y hay casos que resaltan por su valor o su naturaleza. Un terreno rural de casi 24 hectáreas, perteneciente a la comunidad campesina San Martín de Sechura. Uf, eso es delicado. Sí. Esto toca fibras sensibles sobre propiedad comunal y deudas, ¿no? Y una propiedad de combustibles y servicios SRL en Castilla, con una tasación que, supera los 11 millones de soles. Este último caso es complejo. ¿Por qué? El aviso indica que ya tiene una hipoteca a favor de Primax y además un fideicomiso constituido con la fiduciaria. O sea, no es un bien limpio. Esos detalles sobre las cargas son cruciales, ¿verdad? Los avisos especifican los precios base, 2/3 de la tasación para el primer remate. Así es. Y si es un segundo remate, baja un 15% más sobre ese precio base. Pero claro, las cargas preexistentes complican todo el panorama para un comprador potencial. Totalmente, sí. Es fundamental para quien considere participar. Se listan hipotecas a favor de bancos como el BCP, empresas como LAD Américas, el Rocío S.A. y los propios embargos de SUNAT. Estas cargas no desaparecen automáticamente, ojo. Ah, claro. El comprador adquiere el bien con ellas, lo que afecta enormemente el valor real y, por supuesto, el riesgo. Hay que hacer un análisis legal y financiero muy, muy detallado antes de siquiera pensar en ofertar. También son muy claros con los requisitos para los postores. DNI, vigencia de poder si es una empresa, y una declaración jurada de no tener impedimentos. Por ejemplo, no ser el propio deudor o personal de SUNAT relacionado con el proceso. Correcto.
En Piura el sistema es a viva voz. Suena bastante dinámico, ¿no? Como una subasta tradicional. Sí, sí. Y para contrastar, hay otro remate de Sunat, pero este es en Huacho, el 18 de noviembre. Afecta a Createc SAC y a un particular. Y aquí la modalidad cambia. Es por sobrecerrado. Ah, mira. Esto puede atraer a otro tipo de postor, quizás alguien menos acostumbrado a la presión de la puja en vivo, más discreto. Y añaden detalles sobre costos adicionales, como la comisión del martillero. Exacto, un 1.5% más IGB sobre el precio final, y eso lo paga el comprador. También aclaran lo del IGB en inmuebles, que usualmente no aplica salvo que sea la primera venta del constructor. Y una advertencia clave que se repite en todos estos remates de Sunat. Sí, fundamental. Los bienes se venden como están y donde están, o sea, ad corpus. ¿Qué implica eso exactamente? Pues que toda la responsabilidad de verificar el estado del bien recae en el interesado. Tiene que investigar el estado físico, la situación legal real más allá del registro, posibles deudas asociadas como servicios, arbitrios, la zonificación, todo. Sunat solo se encarga de transferir la propiedad en los registros, no de sanear el bien. El riesgo puede ser considerable. Entendido. Bueno, dejando los remates, que a menudo son como el final de una historia económica, pasamos a otra sección del boletín que refleja más bien el ciclo de vida empresarial. Vemos liquidaciones, pero también otras movidas corporativas. Hay varios balances finales de liquidación publicados. Estos balances son como la foto final contable de una empresa que ya cierra definitivamente, ¿no? Nos dicen qué quedó después de pagar deudas y distribuir remanentes si es que hubo. Claro. Por ejemplo, Proyectos y Soluciones Renovables SAC cierra con casi 2 millones de soles en caja, sí, pero eso es después de reconocer pérdidas acumuladas y del ejercicio que superan los 12 millones de su capital inicial. O sea, el resultado final no fue bueno. Algo parecido se ve en NLX Way Perú SAC. Terminan con poco más de 1 millón en activos, pero las pérdidas acumuladas superan su capital de más de 13 millones. Bastante fuerte. Sí, y el caso de Alimentrópiles EIRL, con un balance final de 0 en todas las cuentas. Bueno, eso es el cierre absoluto. No quedó nada. Más allá de estos cierres definitivos, lo que me llama la atención es la cantidad de avisos de inicio del proceso de disolución y liquidación. Es una lista considerable. Cierto. Industry Pronenstein, Grupo Proimpo, Operación Sports, que además tiene que añadir en liquidación a su nombre, un detalle formal pero significativo, Corporación Ferroline, Inversiones Hogar a Más, Idrexa Perú, Tres Rollos, Packaging Products El Perú, Inmobiliaria Agra. Son muchas. Sí, tantas empresas iniciando este proceso en un solo día sugiere una dinámica económica particular, quizás dificultades en ciertos sectores o simplemente el fin natural del ciclo para muchas de ellas. Y como parte de ese proceso de cierre, lógico, hay convocatorias a acreedores. Empresas que ya están en liquidación como Z Kids, Flash en el Mezanine 113 y Flash Kids, llaman a quienes les deben dinero para que presenten sus créditos formalmente. Es un paso necesario para ordenar las deudas pendientes antes del cierre final. Pero no todo es cierre, ¿eh? El boletín también refleja reestructuraciones. Por ejemplo, IXA Constructores SCRL anuncia una escisión. ¿Qué es una escisión exactamente? Es cuando una parte de la empresa se separa. Puede ser para crear una nueva compañía o para que esa parte se integre a otra existente. Como resultado, en este caso, reducen su capital social. Es una estrategia para reorganizar el negocio, quizá para enfocarse mejor o separar líneas de negocio. Y hablando de reducir capital, hay otros dos casos, pero por devolución de aportes. Inversiones Pedro Miota SAC y Terpel Perú SAC. Y ojo con esta última, Terpel Perú. Es una reducción muy importante, ¿eh? De casi 160 millones de soles a 106 millones. Son 54 millones menos. Vaya. ¿Y eso qué podría indicar? De activos, un cambio de estrategia. Interesante. Y para cerrar este bloque corporativo está la convocatoria a Junta de Accionistas de Tradisa S.A. Un punto en su agenda es la adquisición de acciones de propia emisión, o sea, recomprar sus propias acciones. Exacto. Las empresas hacen eso por varias razones. Puede ser para devolver valor a los accionistas que quedan, para mejorar ciertos indicadores financieros como la utilidad por acción,
O a veces para tener esas acciones disponibles para planes de compensación para empleados, por ejemplo. Entendido. En conjunto, esta sección nos da una visión muy dinámica del mundo empresarial, ¿no? Cierres voluntarios, quizás algunos forzosos, reorganizaciones estratégicas, ajustes de capital. La cantidad de inicios de liquidación sí es un dato a tener en cuenta sobre el clima de negocios en ese momento. Definitivamente. Refleja la constante transformación del tejido empresarial. Empresas que cumplen su ciclo, otras que se adaptan como pueden, otras que enfrentan dificultades serias. El boletín captura esa fluidez, esa realidad cambiante. Ahora, cambiemos de escala. Dejemos las empresas y enfoquémonos en la tierra, en la propiedad. Hay una cantidad significativa de avisos sobre formalización de propiedades. Esto parece ser un tema recurrente. Sí, se refieren principalmente a dos figuras legales: el saneamiento físico legal y la prescripción adquisitiva de dominio. Son procesos cruciales, especialmente en Perú, donde hay, muchísima informalidad en la tenencia de la tierra. ¿Y en qué consisten básicamente? Pues permiten a personas que han poseído un terreno de forma continua, pacífica y pública por un tiempo determinado, usualmente 5 o 10 años, depende del caso, obtener un título de propiedad formal. Esto incluso si no tenían los documentos originales de propiedad. Es una forma de regularizar la situación de miles de familias. Hay un aviso muy específico de la Municipalidad de Piura. Es sobre un sector llamado Upislae, sector Susana Higuchi. Lo interesante es que informan que el proceso se complica porque algunas parcelas que están tratando de formalizar se superponen con propiedades privadas que ya están inscritas a nombre de terceros. Mencionan a la familia Templi. ¿Qué implica esto en la práctica? Eso implica un conflicto de derechos que tiene que resolverse legalmente. La municipalidad, al publicarlo, cumple con transparentar la situación y, muy importante, abre un plazo de 20 días calendario para oposiciones. Ah, claro. ¿Para que los afectados puedan decir algo? Exacto. Cualquier persona, incluyendo los propietarios registrales como los Temple en este caso, que considere tener un mejor derecho sobre esas parcelas, puede oponerse formalmente al proceso de formalización que iniciaron los poseedores. Es un paso legal fundamental para evitar despojos o que se generen dobles titulaciones, que luego son un lío. Y parece que no es un caso aislado. La Municipalidad de Trujillo publica, una avalancha de avisos similares para diferentes expedientes y zonas. Alameda de San Andrés, Las Causarinas, Nueva Esperanza. La lista sigue. Cierto. En cada uno se identifica al solicitante, o sea, el poseedor, el lote específico y a quién pertenece registralmente. A veces son inmobiliarias, a veces sucesiones de personas fallecidas, a veces asociaciones. También la Municipalidad de Oxapampa tiene un aviso para un proyecto en Posuso. La escala de estos avisos es impresionante. Informal. Esto tiene implicaciones enormes para el desarrollo urbano, el acceso a crédito para esas familias, la seguridad jurídica en general. Pero también, como muestra el caso de Piura, revela la complejidad legal del suelo urbano y rural, ¿no? Con historias de ocupación, propiedad formal e informal totalmente entrelazadas. Y de la escala micro de los lotes individuales, pasamos a un proyecto gigantesco. El enlace 500 kilovoltios, Huánuco, Tocache, Celendín, Trujillo. Una línea de transmisión eléctrica de altísimo voltaje que atraviesa varias regiones. El aviso ocupa páginas enteras. Correcto. Este aviso masivo no es para la construcción en sí, sino para las audiencias públicas relacionadas con la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado, el IEIT. Este es un paso crítico gestionado por SENACE, que es la entidad nacional de certificación ambiental. Sin esa aprobación ambiental, el proyecto simplemente no puede avanzar. Lo que impacta es la lista de lugares para las audiencias. Están programadas entre noviembre y diciembre de 2025. Cubren decenas y decenas de localidades en Cajamarca, Huánuco, La Libertad y San Martín. Desde locales comunales en caseríos pequeños hasta auditorios municipales. ¿Por qué tantas audiencias? Bueno, la extensión de la lista refleja dos cosas fundamentales. Primero, la enorme área de influencia del proyecto. Imagina una línea de 500 kV cruzando tantas regiones. Atraviesa múltiples comunidades, ecosistemas diversos. Y segundo, el requisito legal de garantizar una amplia participación ciudadana. Claro, la gente tiene que poder opinar. Exacto. La ley exige que las poblaciones que podrían ser afectadas
tengan la oportunidad real de informarse sobre el proyecto, sobre sus posibles impactos, tanto los positivos como los negativos, y de expresar sus opiniones, sus preocupaciones, sus propuestas, antes de que se tome una decisión ambiental final. El aviso también indica dónde se puede consultar el EIAD completo en gobiernos regionales, municipalidades y online para fomentar justamente una participación informada. Y justo al lado de ese aviso gigante, hay uno chiquitito para el Plan Ambiental Detallado PAD, de un grifo en Los Olivos, en Lima. La escala es totalmente diferente, pero el principio parece similar, ¿no? Así es. Muestra que la normativa ambiental aplica a diferentes escalas, aunque lógicamente los procedimientos se adaptan. Sea un megaproyecto eléctrico o una estación de servicio, se requiere evaluar y gestionar los impactos ambientales y en muchos casos involucrar al público o a las autoridades locales. Bien. Y finalmente, el boletín incluye otros avisos más, variados, varios petitorios de concesión minera, por ejemplo. Algo para los interesados en recursos naturales. Sí, son las solicitudes formales para obtener derechos de exploración y, eventualmente, de explotación sobre un área específica del territorio. Se publican para conocimiento público y para que si alguien tiene un derecho preexistente, pueda oponerse. Los ejemplos que vemos, La Poderosa 11, Abolengo 1, Lolita 2025, etc., detallan las coordenadas UTM, las hectáreas solicitadas, el titular de la solicitud y la ubicación general. Todos estos avisos mineros incluyen una nota importante al final sobre la consulta previa. ¿Podrías aclararnos qué significa eso en la práctica? ¿Qué implicancia tiene? Es una aclaración crucial impuesta por la Ley 29785, la Ley de Consulta Previa. Significa que aunque el Estado otorgue el título de la concesión minera, que da un derecho sobre los recursos del subsuelo, eso no autoriza automáticamente a iniciar trabajos en la superficie, como la exploración o la explotación. Ah, o sea, son dos cosas distintas. Exactamente. Si el área de la concesión se superpone total o parcialmente con territorios de pueblos indígenas originarios que están reconocidos oficialmente, el Estado tiene la obligación legal de realizar un proceso de diálogo y consulta con ellos antes de autorizar cualquier actividad minera que pudiera afectar sus derechos colectivos. Es un mecanismo para proteger esos derechos. La inclusión de esta nota en cada aviso es un recordatorio constante de este marco legal que es muy importante. Entendido, muy claro. También hay avisos sobre constitución de fideicomisos, mencionando al BCP y a la fiduciaria. Figuras comunes en estructuraciones financieras, ¿no? Sí, se usan para muchas cosas. Garantizar obligaciones, administrar flujos de pago, desarrollar proyectos inmobiliarios. Son herramientas financieras flexibles. Y luego trámites más personales, como las rectificaciones de partidas. Así es. Gente corrigiendo nombres o apellidos en sus registros de nacimiento, de matrimonio. Incluso encontramos una solicitud para rectificar una partida de bautismo de 1874. ¿De 1874? Vaya. Sí, alguien está corrigiendo el apellido de su bisabuelo. Ponía Corbellá y parece que era Corbellá. Es fascinante cómo estos trámites formales, que parecen tan burocráticos, conectan con historias familiares, con la búsqueda de precisión histórica en los registros personales. Y, por supuesto, no podían faltar los edictos matrimoniales. Una pareja anuncia su intención de casarse en Santiago de Surco. Cumplen con el requisito de publicidad, por si, existiera algún impedimento legal para ese matrimonio. Es realmente asombroso cómo un solo día del boletín oficial puede ofrecer un panorama tan rico y diverso. Hemos visto desde la ejecución de deudas por parte del Estado, la venta de activos de empresas en crisis, hasta la reorganización del capital corporativo, los enormes esfuerzos por formalizar la propiedad informal. La supervisión ambiental de grandes proyectos. Y hasta los trámites más íntimos de la vida civil, como corregir un apellido de hace siglo y medio. ¿Qué lectura general podemos hacer de todo esto? ¿Qué nos dice esta colección de avisos? Pues nos da una instantánea muy concreta, muy multifacética de cómo funciona el país en su dimensión formal, en su día a día legal y administrativo. Vemos al Estado actuando, la SUNAT cobrando deudas, las municipalidades formalizando propiedad, vemos al sector privado en constante movimiento, empresas naciendo, muriendo, transformándose, invirtiendo. Claro. Vemos los desafíos y los avances en la gestión del territorio, como la formalización o la planificación de grandes proyectos de infraestructura.
y vemos cómo los marcos legales, el ambiental, el social, con la consulta previa, el civil, intentan regular y ordenar todas estas interacciones complejas. Es un reflejo de la complejidad económica, social y administrativa cotidiana del Perú. Y para terminar, una reflexión que me surge al conectar algunos puntos que vimos. Por un lado, vemos una intensa actividad de formalización de la propiedad, a menudo en zonas populares, ¿no? Gente buscando su título. Sí, muchísima. Pero, al mismo tiempo, vemos a la SUNAT rematando bienes de alto valor, incluyendo terrenos agrícolas de comunidades campesinas o propiedades urbanas con deudas enormes y cargas previas muy complicadas. ¿Qué podría estar señalando esta combinación? Quizás algo sobre las presiones actuales sobre la tierra, sobre los niveles de endeudamiento en diferentes sectores, o sobre las tensiones entre desarrollo urbano, desarrollo agrícola y la sostenibilidad financiera en distintas regiones del Perú. Es una pregunta excelente y apunta justamente a las historias más profundas que subyacen a estos avisos formales. ¿Son estos remates de bienes de alto valor síntomas de crisis específicas en ciertos sectores? ¿O quizás de un sobreendeudamiento que, irónicamente, pudo haber sido facilitado por la misma formalización de la propiedad que permite usarla como garantía? ¿Podría ser? ¿O la presión por formalizar está ligada también a una mayor presión fiscal por parte del Estado o a la necesidad desesperada de usar la propiedad como garantía en un contexto económico que quizás es difícil para muchos? Los avisos son solo la punta del iceberg, ¿verdad? Conectar estos datos puntuales con análisis económicos y sociales más amplios podría revelar dinámicas muy significativas sobre el acceso y la tenencia de la tierra, sobre el crédito, sobre la vulnerabilidad económica en el Perú contemporáneo. Definitivamente, es algo sobre lo que seguir profundizando.